Obviamente, y lo sabemos, y todos lo estamos experimentando, el impacto que toda esta situación ha tenido en nosotros a nivel financiero, económico, la billetera en nuestro hogar. Y una de las cosas a las cuales hemos apuntado y que preocupa a muchas familias es el incremento en el gasto de la electricidad. Y queremos profundizar en esto porque a lo mejor nuestras prácticas no están tan bien y no tenemos tan claro qué es lo que sube ese recibo de luz. Por eso hoy está con nosotros don Virgilio Jiménez del Instituto Costarricense de Electricidad, que nos va a dejar bien clarita esta situación. Don Virgilio, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y espero poderles... Gracias a usted, porque esta es una preocupación de todos nosotros. Sí, es correcto, es una preocupación. Ok, principales causas que ustedes han detectado, ¿verdad?, por el aumento, digamos, en los recibos de luz. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sin lugar a dudas, el COVID-19 nos ha mandado a todos con una consigna: quédate en casa. Y cuando todos estamos en casa, se da un fenómeno natural de que usamos más las cosas que tenemos dentro de ella, lo que se llaman los electrodomésticos. Usamos más la televisión, usamos más la computadora, se preparan más comidas, los estudiantes no tienen que ir a la escuela, no tienen que ir al colegio o a la universidad, entonces todos estamos en casa. Y se utiliza más la refrigeradora y la cocina. Entonces, el aumento natural y normal de los electrodomésticos, por ejemplo la termoducha, hace que se esté registrando un incremento que podría ser significativo. Naturalmente porque todos estamos en casa o porque tal vez tenemos electrodomésticos que no son del todo eficientes. Ok, vamos a hacer una revisión. Pasemos, don Virgilio, y examinemos cuáles serían los electrodomésticos, porque aquí lo que quiere la gente en casa es, bueno, ¿qué reviso? ¿Qué hago para bajar ese monto, verdad? Entonces, ¿cuáles son los electrodomésticos que más gastan, digamos, como para ir revisando cómo está la cosa en casa? Es importante que tengamos un claro identificación de cuáles son esos electrodomésticos, digamos, de mayor a menor. Correcto. El primero sería la refrigeradora. Ella más o menos representa un 31% del consumo del recibo eléctrico mensual. 31%. Y aquí hago una importante acotación. Si la refrigeradora tiene más de 10 años, ese consumo aumenta un 20 o hasta un 25% más. Eso solo por concepto del consumo normal y natural de la refrigeradora. Ya depende también del uso, que eso podemos hablar más adelante. ¿El uso qué es? ¿Estar abriéndola y cerrándola? Sí, ¿Eso es lo que más gasta? Eso es lo que más gasta. Es algo interesante, los refrigeradores se convierten como una especie de imán. La gente pasa y lo abre, ve lo que hay adentro y vuelve a cerrar el refrigerador. Sí. Pasó de una temperatura de 3 grados a una temperatura ambiente que puede ser de 25 o a más, depende del lugar donde vivas, y le metes todo ese aire caliente. Para volver a llegar a esa temperatura, el refrigerador va a tener que consumir más electricidad. Entonces, fácilmente podríamos decir que no es culpa de la refri, sino de las costumbres que tenemos sobre estar abriendo innecesariamente la refrigeradora. O sea, las refrigeradoras viejitas que guardamos ahí o que mantenemos por muchísimo tiempo, sí tienen un impacto importante. Sí, tienen un impacto importante. Podría representar inclusive perfectamente un 50% del recibo. Eso es mucho. Parece mentira que cuando las personas hacen un cambio de refrigeradora dicen, ¿pero qué fue lo que pasó? Y fue precisamente eso. Lo malo es que la viejita a veces se la heredamos a otra persona. O nos la dejamos ahí de segundo sí, plano. Correcto. Ok, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el segundo electrodoméstico? El segundo electrodoméstico es una sorpresa para Costa Rica porque lo ocupa el entretenimiento. ¿Cómo el entretenimiento? Entretenimiento, todo lo que son videojuegos. ¿Eso gasta? Sí, pero no en sí mismo, sino por el tiempo en que lo estamos utilizando. El promedio en Costa Rica ronda las 6 horas y de ahí hacia arriba. Híjole. ¿Y en qué consisten los juegos en línea? Por ejemplo, las personas, los jóvenes, niños y adultos están jugando no 1 hora, sino mucho más horas y utilizan una computadora o la televisión, un monitor y un equipo de sonido. Entonces, la suma de todos esos equipos pues te da un consumo ya importante que multiplicado por las horas y a veces toda la noche, está ocupando el segundo lugar de consumo con un 16%. Increíble. La vigilancia sobre estas horas es lo que es importante que tenemos que tomar en cuenta. Híjole, videojuegos, nunca me hubiera imaginado. Yo tampoco, pero así es, y ya 2 veces consecutivas en las encuestas que se han realizado así lo determina. Ok, tercer puesto. El tercer puesto lo ocupa la cocción. La cocción, y cuando hablamos de cocción no solo es la cocina, sino todo lo que esté asociado a la cocina. Que la cafetera, que una plancha, correcto, la olla arrocera, el sartén. El cocimiento lento. Y en esto también dependerá mucho de las costumbres que tengamos sobre la cocción, porque el uso eficiente de estos electrodomésticos nos podrían ayudar muchísimo a pagar necesariamente lo que consumimos, no en demasía.
Agua caliente, don Virgilio. Agua caliente ocuparía el cuarto lugar. Más o menos representa un 14 a un 15% del consumo. Pero aquí, el quedarnos todo en casa, ha habido un fenómeno interesante. Las personas hacen ejercicio y se bañan hasta 2 veces. El consejo que se puede dar aquí es que las personas que utilizan una termoducha la pongan en la posición más baja y puedan usar un tiempo, digamos, apropiado para tener una ducha normal. Y los que utilizan tanque de agua caliente o instantáneo, ahí sí tenemos que hacer una observación importante, porque la potencia de estos electrodomésticos es alta. Diríamos muchísimo más alta de lo que podríamos pensar. Algunos son de 8.000 y hasta 12.000 watts. A estos debemos de ponerles un control de tiempo para que opere solo en las horas donde lo vamos a ocupar, en la mañana o en la tarde. A lo mucho 45 a 1 hora en la mañana, a lo mucho 45 a 1 hora en la tarde, y con eso podríamos tener un ahorro significativo. Don Virgilio, para toda la gente que está allá en casa y que realmente está desesperada, ¿verdad? Porque esos recibos le llegaron fuertes, altos, y uno dice, bueno, así con estos montos no puedo seguir. ¿Cuáles recomendaciones así concretas le podemos dar para que logren ese cometido? Bueno, yo creo que lo más importante es identificar algunos electrodomésticos que los estemos usando incorrectamente. Lo que te decía la refrigeradora, eso podría representar hasta un 20% de disminución en el consumo. El uso del tiempo en la ducha me parece que es muy importante. Ponerle un timer o un control de tiempo al calentador de agua. Los tiempos de cocción también son importantes. El quedarnos en casa ha representado también la posibilidad de que las mamás y los papás nos reunamos y con los hijos se hagan repostería y otro tipo de comidas que tal vez no teníamos tiempo antes de hacerlo y ahora se da la ocasión. No se trata de no hacerlo, sino de hacer un uso eficiente de los mismos. Bien, y básicamente, si tenemos un problema, debemos acercarnos para que vayan a hacer las mediciones del caso, o cuándo sí o cuándo no, para dejar este último consejo. Sí, muy bien. Aquí lo importante es saber identificar cuál ha sido nuestro consumo histórico. Okay. Por ejemplo, el promedio de consumo en Costa Rica ronda los 200 kilowatts. Eso representaría más o menos 20.000 colones, más o menos. Si de pronto vamos a tener un consumo muchísimo más elevado, y aquí hay que ver la palabra desmedido, ¿verdad? Si llega a un número muy escandaloso, tendríamos que hacer una revisión ya en la instalación eléctrica. Pero las personas que consumen menos de 280 kilowatts no pagan impuesto al valor agregado. Entonces, si tenías un consumo normal de 200 kilowatts y luego ahora que todos estamos en casa, aumenta los tiempos de uso de los electrodomésticos y tal vez no tenemos conciencia sobre el consumo de cada uno de ellos, nos pasamos de 280 kilowatts y vamos a tener que pagar el impuesto de valor agregado. Es decir, de 200 a 280 pasamos a pagar 31, 32.000 colones. ¿Ves la diferencia? Que es un brinco importante. Entonces, sí, es importante que la gente conozca cuáles son esos electrodomésticos que consumen más y hacer un uso eficiente sobre ellos. O sea, 200 y pico de promedio es lo que deberíamos estar buscando consumir. Correcto. Y si las personas ya tienen un consumo que evidentemente sienten que es muy alto, sí, tienen que hacer algunos ejercicios que les puedo dar algunos tips para que lleven ese control. Por ejemplo, uno muy fácil. En el medidor eléctrico hay un numerito que es el que registra el consumo de energía en kilowatts que vamos teniendo durante el mes o durante cada día. Si yo apunto ese número hoy a las 10 de la mañana, y mañana vuelvo a apuntar ese número y hago la diferencia, veo cuánto estoy consumiendo yo en kilowatts diarios. Y una regla de oro, si consumes entre 7 y 8, está normal, te va a llegar entre 200 y 280 kilowatts. Pero si consumes por encima de 10 o 12 o 15 kilowatts diarias, alarmas en rojo y revisar qué electrodomésticos o qué costumbres estoy teniendo que va a hacer que tenga un consumo bastante elevado. Entonces es muy fácil. Si mides un día y sacas el cálculo, llevarás ahí el control de cuánto estás consumiendo diariamente. Excelente, don Virgilio. Vamos a dejarle esta tarea y la vamos a hacer todos, porque yo le digo, a mí me subió y bastante también. Entonces, 7 promedio, ya en 10 estamos fritos. Ya en 10 estás consumiendo un poquito más que el promedio y vas a pagar el IVA. Y eso hay que tenerlo claro. Ok, entonces a empezar a supervisar, a cuidar esa billetera y a cuidar ese gasto también. Don Virgilio, muchísimas gracias. Estamos para servirle. Eso de los videojuegos es un problema en este momento, es cierto. Muchos chicos en casa, pero hay que controlarlo también. Hay que controlarlo, no es que hay que quitarlos, es que hay que saberlo. Muchísimas gracias. Que pase un feliz día, don Virgilio. Muchas gracias.